Lo primero que habría que decir que Zarza, cuando comenzó el siglo XVIII, era un pueblo muy importante, era un pueblo muy rico. Estaba en constante crecimiento en todos los sentidos, tanto demográfica como económica y urbanísticamente. A lo largo del siglo XVII, como seguramente ya habéis oído hablar en alguna ocasión, hubo varias guerras, en concreto la que veis en la pantalla, la Guerra de Restauración de Portugal, que fue uno de los conflictos militares más longevos del siglo XVIII, duró 28 años, y afectó sobremanera a los pueblos que estaban situados más cerca de la frontera entre España y Portugal, como en el caso de Zarza. Zarza se convirtió en el transcurso de esos 28 años en un protagonista de la frontera, fue uno de los pueblos más importantes en el aspecto militar. Los portugueses intentaron conquistar el pueblo varias veces y no lo consiguieron, pero finalmente en junio de 1665, después de una semana que estuvieron asediando el pueblo, lo rodearon, pues consiguieron conquistarlo. Y una vez que acabó la guerra, en el año 1668, comenzaron a llegar las primeras familias y volvieron a refundar el pueblo, comenzaron a trabajar de nuevo los campos, a pastorear y demás. Y sobre todo, y esto es lo importante, una de sus dedicaciones preferidas fue el comercio. Se llevaban 5 años o poco más transcurridos en el siglo XVIII, cuando una nueva guerra va a trucar todo ese crecimiento que estaba teniendo Zarza, constante, y que cada vez iba más. Pues de nuevo una guerra nos va, digamos, en cierto modo, va a fastidiar el futuro prometedor que tenían todos los zarceños. Portugal estuvo involucrada en esta guerra y por lo tanto volvió a ocurrir, se volvió a repetir la historia de unos años antes. El ejército del Marqués de las Minas, del general Marqués de las Minas, llegó con un potente ejército el 5 de mayo del año 1705 y esta vez no puso sitio al pueblo, no estuvo situado ni una semana ni nada. En una mañana dijo que había que abandonar el pueblo y los vecinos pues no tuvieron otro remedio que irse. En esta ocasión el pueblo estuvo abandonado durante 8 años. Hasta el año 1713 no volvieron los zarceños a regresar a sus hogares, una vez que ya se había restablecido la paz, y también para recuperarse de todas las tragedias que habían vivido durante esta guerra, pues pasó lo mismo, se dedicaron otra vez al comercio como su tarea fundamental. Y lo volvieron a hacer también, que en muy poquitos años volvieron a recuperar otra vez el prestigio que tenía Zarza anteriormente a la guerra. Y a partir de este momento es cuando podemos hablar realmente de la Zarza del siglo XVIII. Y como ya estamos situados en el siglo XVIII y ya sabemos más o menos que Zarza había recuperado todo lo que había perdido durante las 2 guerras anteriores, pues aquí tenemos un plano del término municipal en el siglo XVIII. Encontramos con una Zarza que ves que el término municipal era muy amplio y, bueno, para situarnos más o menos en tierra aprovechable, bueno, la superficie aproximada del término municipal de Zarza estaba muy cerca de las 20.000 fanegas de cabida. Pero de estas 20.000 fanegas, solamente unas 16.500 eran realmente tierra que se podía aprovechar para el cultivo. La tierra se distribuye en 3 categorías de calidad: primera, segunda y tercera, dependiendo de la productividad que tenga. Conoced muy bien la producción del terraco zarceño gracias a un tipo de documentación que viene que nos lo ofrece la encomienda. Las herramientas que se utilizaban para cultivar la tierra también incidían mucho en la producción final. Aparte del trigo, que era el producto fundamental que se recogía en Zarza, pues aquí tenéis una tabla que ofrece el resto de productos que daba la tierra. Todos estos productos, aunque poco a poco iban aumentando su cantidad, realmente los zarceños se quejaban de que no podían aumentar su producción porque el terreno aprovechable, el cultivable que ellos poseían era muy corto. ¿Cuáles eran los terrenos comunales? Aquí tenéis un mapa en el que vemos una fotografía aérea del núcleo urbano de Zarza y, bueno, he situado las huertas, los terrenos de huertas, las principales terrenos de huertas que había en Zarza, que era la tierra más productiva y realmente la que mejor rentabilidad ofrecía Zarza. La valla ganadera en Zarza la Mayor, aquí tenemos diversos datos que nos ofrecen de qué tipo de ganados había en Zarza. Importantes, más amplios, eran los pastores trashumantes. En Zarza siempre ha tenido tradición de que anualmente bajaban los pastores, sobre todo de las tierras de Soria, de la tierra de Cameros, bajaban todos los años a arrendar las dehesas de Benavente. Por ejemplo, aquí tenemos un contrato del año 1747 en el que se paga un pastor transhumante, mejor dicho, el mayoral, el representante del dueño de los ganados, paga 1.200 reales al ayuntamiento por 3 años de aprovechamiento de la invernada por la hoja de navasardina. Aquí tenéis a los principales ganaderos de Zarza por aquel entonces y, bueno, distribuido en los principales tipos de ganado. Como digo, los ganaderos de Zarza intentaban, pues, pujar también por
por los pastos que había en la dehesa Boyar, en los propios y en la hoja de comunales. Pero los mesteños, pues a través de las argucias legales que he comentado anteriormente, pues normalmente siempre se quedaban con estos terrenos. Pues tenemos el diálogo entre un labrador zarceño y un ganadero, y ambos están exponiéndose el uno al otro por las quejas que os he comentado anteriormente. Otro tipo de aprovechamiento del territorio zarceño, por ejemplo, era la caza y la pesca. La pesca, como es lógico, se producía sobre todo en el río Alagón y en la ribera de Eljas. Y otro tipo de aprovechamiento muy importante era la caza. Zarza siempre ha sido un lugar donde ha habido muchos animales, de muchas especies cinegéticas, perdices, conejos, liebres, venados, ciervos, mucha caza mayor, y sobre todo antiguamente había muchos lobos y zorras. Hablando de otros aprovechamientos, el agua potable, que era muy importante, claro. Tener el agua potable tanto para las personas como para los animales era fundamental. Aquí tenemos una imagen que nos muestra una de las fuentes más importantes de para aquel entonces, la fontanina. Y luego también otro tipo de abastecimiento de agua eran, por supuesto, las charcas y los pantanos. Las charcas pues eran la Laguna Nueva y la Laguna del Moro. Y la Laguna del Moro era un poquito más pequeña y la verdad es que solamente servía en tiempo de invierno y primavera. Vamos a hablar un poquito ahora de cómo estaba configurado el pueblo urbanísticamente. Esta imagen es de Zarza del Mayor a comienzos del siglo XVIII. Como comenté anteriormente, Zarza durante las guerras fue un pueblo muy importante y por lo tanto para defenderse de los ataques enemigos estuvo rodeada de murallas. Y esto es un mapa de Zarza a finales del siglo XVIII. El ramal viario estaba básicamente formado por 4 calles, Parral, abajo, que antiguamente se llamaba Calle Larga, concejo y mesones. Los edificios más notables eran pues la iglesia, el Palacio de la Encomienda y también alguna que otra casa particular de grandes dimensiones. Una vez que avanzó el siglo y se hizo el edificio en el que hoy estamos, el ayuntamiento, la sede de la fábrica Seda, este edificio también se convirtió en uno de los más principales del pueblo. Esta es una imagen aérea de lo que es el Mirador del Castillo, que es, como decía anteriormente, donde se situó la fortificación. En cuanto a las comunicaciones, pues Zarza estaba situada en un lugar muy emblemático, en un nudo de comunicaciones, que la unían directamente con las principales poblaciones del entorno, Ceclavín, Alcántara, y la que subía, la vía principal que subía a Castilla. En cuanto a barcas, puentes y ríos, pues lógicamente no había el puente que hoy conocemos para pasar a Ceclavín y tampoco lo había el puente que hay hoy para pasar a Portugal. Todo se hacía mediante barcas. ¿Cuántos zarceños éramos por aquel entonces? Bueno, pues comparando unos censos con otros, más o menos la población zarceña estuvo en torno a los 550-600 vecinos aproximadamente a lo largo del siglo XVIII. ¿Y a qué se dedicaban? Bueno, como he dicho antes, os dije, el oficio preferido de los zarceños, aunque siempre ha habido labradores, ganaderos y de otros oficios, pero realmente su preferencia fue el comercio. Aquí el comercio ha sido siempre la válvula de salida, la válvula de escape, a lo que se agarraba cualquier familia. Distribución de la población zarceña por oficios, en el año 1791 en general, y como veis, prácticamente el 50% son oficios que están relacionados directa o indirectamente con el comercio. Había otras profesiones que, claro, para surtir la vida diaria de la población, ¿no? Aquí os lo he clasificado por sectores. Citaros algunas curiosidades, por ejemplo, de los zapateros y los curtidores, pues claro, vivían mucho de las pieles. Horneros, había muchos hornos, tanto para fabricar pan, como también para fabricar teja y ladrillo para las casas. A los molineros, que también había bastantes, pues os pongo algunas fotos representativas de algunos molinos muy conocidos, por ejemplo el del molino de Vado y Daña, que está situado en la ribera de Erjas, y el conocido también de la aceña molinera de los Pajosos. Luego, por último, estaban también los molinos de aceite, que estos ya lo hemos conocido todos, que eran dos, que estaban lógicamente en los olivares de Alcántara, que eran el Lagar de los Moranes y el Lagar Herrero. Curiosamente, bueno, había una taberna de vino que la regentaba un tal Domingo Terrón, y que, bueno, como no le producía demasiado beneficio a esta taberna, pues tenía que dedicarse al albañil. Era también, al mismo tiempo que era el tabernero, también era el albañil del pueblo, el único albañil que había. Y luego había, por ejemplo, 2 mesones que estaban situados en la calle arriba y, lógicamente, también en la calle llamada Calle Mesones. Bueno, y ya vamos a hablar del comercio, que, como digo, eran los más importantes de Zarza. Lógicamente, el contrabando en la frontera pues dio lugar a los contrabandistas. ¿Qué pasó? Que, bueno, los zarceños se dedicaban mucho al contrabando y, lógicamente, pues estaban muy perseguidos por las autoridades municipales y de la Hacienda Real.
Y llegó un momento que dijeron los principales contrabandistas y comerciantes zarceños, que para legalizar este comercio, digamos, bajo cuerda, ponemos crear una fábrica, una fábrica de sedas, una compañía de comercio, y vamos a intentar dar luz a ese supuesto comercio ilegal. El edificio en el que estamos hoy, la compañía, la acción de la Real Compañía de Seda. Esta es una muestra de las telas que se elaboraban aquí, en la compañía. Un estado general de las personas que trabajaban en la fábrica, la producción de la fábrica. Esto era el contrato para hacer este edificio con el albañil que construyó la fábrica de seda. Y esto eran obras que se hicieron gracias al dinero que trajo la compañía de sedas. Y ya también para ir terminando, pues comentaros que como estaba distribuida la población de Zarza, que ya probablemente lo sabemos, que estaba distribuida en hidalgos y en pecheros. Estos son documentos de algunas de las familias más importantes, la familia de Sande, la familia Alemán, que eran los apellidos más importantes en aquel tiempo. Y bueno, aquí tenemos la genealogía de una de estas familias. Lógicamente, los escudos y las casas importantes eran una manera de representar el poder que tenían frente al resto de la población. Y esto volvemos otra vez al gran propietario de Zarza a lo largo del siglo XVIII, de la familia de Sande, y sobre todo de su principal miembro, Antonio de Sande Pérez. Y bueno, prácticamente ya nada, ya se me ha quedado sin tiempo. A ver si en otra ocasión tenemos más oportunidad y os hablo más en detalle de otras cosas.